Bien, el tema que quiero dar el día de hoy se llama el mejor día de la historia de la humanidad. El mejor día, no hay un día mejor. Yo sé que hay fechas importantes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, ahora que lanzaron apenas, esta semana un cohete espacial a la luna, pues muchos celebran que en 1969 el hombre pisó por primera vez la luna. Hay quienes celebramos en México la independencia de nuestro país, la revolución, fechas importantes, la independencia de cualquier otro país. Pero no hay ninguna fecha más importante que la que celebramos el día de hoy. La fecha que celebramos hoy es la más importante de todas, porque gracias a esa fecha cambió todo en la humanidad. Hoy nosotros vivimos en un país, en México, donde, la mayor parte de nuestro país es un país católico, ¿verdad? Crecimos en una cultura donde sabemos quién es Jesús. Es normal ir a la iglesia los domingos, asistir a un bautizo, a una primera comunión, a una boda. Todo eso es normal. Pero no fue normal durante toda la existencia de nuestro país. Eso apenas de 1500 para acá. O sea, 500 años aproximadamente. Pero antes de eso no era así. Y antes de eso no era así en todo el mundo. Hoy es normal viajar a Estados Unidos, viajar a Europa, viajar a cualquier parte de América y entender que hay iglesias, que hay templos. Se entiende porque es parte de la cultura. Pero eso no fue así hace 1000 años. Eso no fue así hace 2000 años. Hace 2000 años Jesús estaba sufriendo en una cruz. Y el domingo resucitando. Y nadie sabía de eso. Pero Jesús, al resucitar, le compartió a sus discípulos y les dijo: es necesario que ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que quiero llevarlos a 4 partes de la escritura en cada uno de los evangelios. Vamos a la primera, que está en Mateo capítulo 28. Vamos al evangelio de Mateo. El último capítulo de Mateo es el capítulo 28. Y voy a leer del versículo 5 al versículo 7. Mateo 28, del 5 al 7. Dice el versículo 5: entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden que lo que les he dicho. Qué impresionante. Pensemos esto. Estas mujeres amaban a Jesús, eran de las seguidoras de Jesús. Y el viernes en la noche ellas habían bajado el cuerpo de Jesús. Ellas habían visto a Jesús muerto en una cruz. Como lo hemos hablado, la cruz es una de las muertes más espantosas que hay, sino probablemente la más espantosa, la más horrible de todas las muertes. Imagínate ver a un hombre colgado, desnudo, ensangrentado, molido. No hay nada de hermoso ver en esta persona colgada en esa cruz. Ellos habían visto a Jesús colgado. Cuando fueron el domingo, ellas fueron para ponerle ciertas especies aromáticas para que el cuerpo no oliera tan feo, para que pudiera estar en la tumba durante los días en el que el cuerpo se estaba pudriendo. Pero cuando llegan, se dan cuenta que la piedra ha sido removida y que el cuerpo no está. Pero fíjense lo que estos ángeles le dijeron a las mujeres: no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? ¿A dónde se llevaron al maestro? ¿Por qué se llevaron el cuerpo del maestro? Pero lo impresionante es lo que dice después: ha resucitado. ¿Cómo que ha resucitado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que ha resucitado? Si lo vimos deshecho. Jesús había resucitado personas en el pasado. Unos capítulos antes de la crucifixión,
En el Evangelio de Juan vemos cómo Él resucita a Lázaro. Pero una cosa es que lo haya resucitado porque tuvo fiebres y resucita. Pero Jesús estaba molido, tenía hoyos en las manos, le clavaron una lanza en el costado, hicieron unos hoyos en sus pies, lo golpearon en la espalda, le escupieron, desfiguraron su rostro, su corona, la corona de espinas, había deshecho toda su frente. ¿Cómo que había resucitado? Pero ese es el milagro más grande de la historia de la humanidad. Ha resucitado. Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque Jesús no es un hombre más. Jesús no es un iluminado. Jesús no es una persona importante. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el creador del universo, el que puso el sol, la luna, las estrellas y absolutamente todo lo puso en orden. Cada átomo de nuestro ser fue puesto por Jesús en su lugar. Jesús lo hizo y Él resucitó. Él venció a la muerte. Número 1, no temas, no está aquí. No va a haber ningún lugar donde tú puedas encontrar el cuerpo de Jesús. No hay ningún lugar, no hay ninguna tumba. La tumba está vacía. Celebramos la tumba de un hombre, pero la tumba que se quedó vacía. Normalmente cuando tú vas al cementerio y tú vas a visitar a lo que queda, ¿verdad? El cuerpo que queda de tus seres amados, de tus padres, de tus abuelos, pues sabes que adentro de esa tumba hay huesos. Sabes que dentro de esa tumba hay algo del cuerpo de ese ser amado. Pero cuando tú vas y visitas la tumba de Jesús, cuando tú te encuentras con la tumba de Jesucristo, esa tumba está vacía. No hay huesos y no hay polvo y no hay absolutamente nada del cuerpo de Jesucristo, porque Él resucitó. Amén, amén. Así que no temas, no tengas miedo. Si Jesús resucitó, ¿hay algo imposible? ¿Hay algo imposible para Dios? Si Él venció a la muerte, el enemigo más difícil, Jesús lo derrotó. Y yo creo que por eso merece nuestra adoración. Por eso merece que nosotros le exaltemos. Porque ninguno aquí hizo nada para merecer la muerte de Jesús. Ninguno de nosotros teníamos dinero suficiente para pagar por la muerte del Hijo de Dios. Ninguno de nosotros éramos tan buenos que Jesús merecía morir por nosotros. No lo merecía. Pero aún así Jesús dio su vida por ti y por mí. Y lo impresionante no es solo eso. A Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida por ti y por mí. Él entregó su vida por ti y por mí, voluntariamente. Yo sé que tú has leído la Biblia, yo sé que tú has visto alguna película y no ves a Jesús corriendo, escondiéndose de la gente que lo iba a matar. En ningún momento se esconde de ellos. Se presenta frente a ellos y les dice: aquí estoy. Yo soy al que están buscando. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque Jesús está entregando su vida por ti y por mí. Y dice la palabra que Él puso su rostro como un pedernal y aguantó todo lo que le dijeron en silencio. Y decían mentiras de Él y decían cosas que no eran ciertas. Y aún así Jesús enmudeció y entregó su vida por completo por ti y por mí. Así que número 1, no temas. Jesús no está aquí. No vas a poder encontrar el cuerpo de Jesús en ningún lugar. Hay vida eterna en Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Yo creo que Jesús se merece más que nuestros aplausos, toda nuestra vida. Versículo 5, Lucas 24, 5. Ahora en el Evangelio de Lucas dice así: las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Ha resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos a aquel que vive? ¿Por qué buscas a aquel que vive entre los muertos? Ese es el segundo punto. No busques entre los muertos al que vive. Muchas veces en nuestras vidas seguimos buscando a Jesús en
aquellas cosas que no traen vida. Seguimos buscando la esperanza en aquellas cosas que no pueden darnos esperanza. Seguimos esperando o buscando la felicidad en aquellas cosas que no dan la felicidad. Seguimos buscando aquello que anhelamos en nuestras vidas que nos dé plenitud. Pero el problema es que lo estamos buscando en el lugar incorrecto. El único lugar donde vamos a encontrar plenitud es en la persona de Jesucristo, aquel que resucitó. Es en el único lugar donde vamos a encontrar esperanza, salvación, sanidad, restauración, guía, solo en Jesucristo. Yo sé que normalmente la buscamos en un estatus, en fama, en poder, en nuestra economía, y tratamos de llenar los huecos en nuestra vida de una o de otra manera. Pero hasta que no nos encontramos con Jesús, es que nuestra vida es transformada. Por eso es tan importante encontrarnos con Él. Por eso es tan importante, como estas mujeres, ir a buscar a Jesús, ir en pos de Jesús, ir a buscar su presencia. Señor, yo quiero aquello que el pastor estaba hablando. Porque sabes una cosa, y quiero decírtelo: la iglesia, la estructura, el templo no te puede dar lo que solo Jesús te puede dar. El dinero no te puede dar lo que solo Jesús te puede dar. El trabajo, tu posición, tu matrimonio, nada de eso te puede dar lo que solo Jesús te puede dar. Solamente Él lo puede dar. No hay nada, absolutamente nada. Por eso es necesario, como estas mujeres, ir a buscar a Jesús, para que nos encontremos con Él y Él pueda darnos una vida plena, y Él pueda decirte: Él está vivo. Sabes, Jesús está vivo, y si está vivo, Él puede tener una relación contigo hoy. Puedes conocerlo hoy, porque está vivo. No se quedó en una tumba, está vivo. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo podemos encontrarnos con Él hoy. Y por eso es tan importante buscarlo con todo nuestro corazón. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29: y me encontrarán si ustedes me buscaran con todo su corazón. Si tú y yo buscamos al Señor con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar, y vamos a poder ser plenos en Jesucristo, y solamente en Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos todo lo demás que la vida trae. Claro que podemos tener nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestro dinero, pero todo eso depende de la persona de Jesucristo. Y solamente Jesucristo puede poner orden a toda nuestra vida, nadie más. Él es el que cuando toca las cosas, milagros suceden, cosas poderosas suceden. Punto número 2: no busques entre los muertos aquel que vive. Él está vivo. Él está vivo. Y fíjate lo que dice aquí. Dice: Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Jesús les había dicho. Jesús no los había dejado sin esperanza. Y esto es importante. Recuerda lo que Jesús te ha dicho. Recuerda lo que Jesús te ha dicho. Y lo vuelvo a decir: recuerda lo que Jesús te ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo recordamos lo que Jesús nos ha dicho, nos da esperanza. Nos da esperanza de poder vivir. Nos da esperanza de poder caminar recordando algo. Y solamente quiero recordar algunas cosas que Dios te ha dicho. Él te ha dicho que tu familia será salva. Él te ha dicho que hay sanidad en Cristo Jesús. Él te ha dicho que hay esperanza. Él te ha dicho que Él desea prosperarte. Él te ha dicho que Él es tu sanador, que Él es tu pastor, que Él es tu padre. Eso es lo que Él te ha dicho. Por tanto, tenemos esperanza. Y es por eso que decimos: Señor, recuerdo lo que tú me has dicho. Y si tú resucitaste, si tú venciste la muerte, quiere decir que lo que tú me has dicho es verdad y se cumplirá en mi vida. Amén. Amén. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Voy a leer el versículo 6 y 7. Ya leímos sobre el evangelista Mateo. Ya leímos sobre Lucas, ahora va sobre Marcos 16, 6 y 7. Dice: pero el ángel les dijo: no se alarmen,
Si te das cuenta, en la primera dijo no teman. En la segunda dijo que las mujeres quedaron aterradas. En la tercera dice no se alarmen. Eso era lo que había en el corazón de los discípulos. Acababan de matar a tu maestro, acababan de golpearlo, acababan de asesinarlo. ¿Cómo crees que estaban? Sin esperanza, sin consuelo, aterrados, con miedo. Así como muchas veces tú y yo podemos estar. Pero en medio del miedo, en medio del temor, Jesucristo te dice no temas. No temas, no te alarmes, tranquilo, tranquilo, porque hay esperanza en Jesucristo. Dice versículo 6, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. No está aquí. No hay lugar donde podamos encontrarlo físicamente. Jesús no está ya en un cuerpo en esta tierra. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo antes de morir. Vayan y cuéntenle. Y ese es mi tercer punto el día de hoy. Es importante que tú y yo vayamos y contemos que Jesús ha resucitado. Es importantísimo que contemos eso. Jesús ha resucitado. El mundo tiene que saber que Jesús no está en una cruz. El mundo tiene que saber que Jesús no se quedó en una tumba. El mundo tiene que saber que Jesús resucitó, que está vivo, que Él sigue haciendo milagros hoy, que Él sigue haciendo cosas poderosas hoy, que Él sigue trayendo salvación hoy, que Él sigue trayendo sanidad hoy, 2000 años después. Estamos a punto, hoy estamos en el año 2026, pero muy pronto llegaremos al año 2033, ¿verdad? Y puede que las fechas no sean exactas. Sabemos que el calendario hace 2000 años no era tan exacto como ahora, pero vamos a celebrar 2000 años de que Jesús murió y resucitó. Y eso es algo impresionante. Y todo el mundo tiene que saber eso, que Jesús resucitó. Que Jesús no es como cualquier dios pagano que en realidad no tiene vida. No es como cualquier persona que tú y yo podríamos admirar o seguir, que en un momento se muere y punto. No, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios mismo, murió y resucitó. Y hay victoria en Él. Amén. Jesús ha resucitado. En Mateo vemos que les dijo, no está aquí, ha resucitado. En Lucas les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Y en Marcos dice, no está aquí, ha resucitado. Vayan y cuéntenle a todos, aún a Pedro. Pedro era el discípulo más cercano, o uno de los más cercanos a Jesús, y aún así él estaba dudando. Y quiero decirte, puede que tú y yo dudemos en algún momento de nuestras vidas. Porque cuando pasamos por un momento difícil es normal que digamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Y en ese momento tenemos que recordar que un día le dijeron a estas mujeres, vayan y díganle a Pedro que sí resucitó. Imagínate Pedro, yo me imagino a Pedro que amaba tanto a Jesús y que las mujeres llegaron y le dijeron, Pedro ha resucitado. ¿Cómo que ha resucitado? Lo vimos en la cruz colgado, no puede resucitar. Y es hermoso que ese milagro nos enseña y nos recuerda que no hay nada imposible para Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante volver a creer en milagros. Por eso es tan importante volver a creer que Dios hará lo imposible. Porque si Jesús resucitó, aún teniendo un cuerpo molido, ensangrentado, desfigurado, aún Jesús resucitó para darnos vida eterna. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Tu vida está en las manos de Jesucristo. Cada día de tu vida está en las manos de Jesucristo. Tu matrimonio está en las manos de Jesucristo. Tu familia, tus hijos, tus negocios, absolutamente todo está en las manos de Jesús. Hay esperanza en Jesús. Y por eso tenemos que ir a contarle al mundo entero. Iglesia, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de ir a contarle al mundo entero, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús, porque si resucitó,
quiere decir que hay esperanza para ti. No hay persona que tenga un problema tan grande que Jesús no pueda librarlo. No hay persona que esté pasando por un dolor tan profundo que Jesús no pueda sanarlo. No hay persona que tenga una situación tan difícil que sea difícil para Dios. No hay nadie. Verdaderamente no hay nada difícil para nuestro Dios. Amén. Y quiero llevarte para terminar al libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Juan capítulo 20. En esta ocasión sobre este evangelista no voy a tocar sobre el momento específico donde es anunciado la resurrección. El año pasado precisamente prediqué este capítulo en Juan, justo en esta fecha, así que solamente quiero tocar lo que dice el versículo 19 en adelante. Dice: ese domingo al atardecer, ya por la tarde, ya no en la mañana, al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. ¿Te das cuenta lo que ha estado sucediendo? Leímos en Mateo que les dijeron los ángeles: no teman. En Lucas decía que quedaron aterradas las mujeres. En Marcos decía: no se alarmen. Y aquí en Juan vemos una característica igual. Dice que estaban encerrados con miedo. Tenían miedo porque no había esperanza. Porque aquel en quien habían puesto su fe durante 3 años, aquel a quien habían visto sanar a los leprosos, sanar a los ciegos, resucitar a los muertos, hacer tantos milagros tan poderosos, caminar sobre las aguas, multiplicar el pan y el pescado, convertir el agua en vino, ya no estaba. Estaban llenos de miedo, como tú y yo en algún momento podemos estar llenos de miedo, podemos estar aterrados. Pero aún así dice aquí: tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús, mientras ellos estaban ahí, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo: Jesús no era un fantasma. Jesús tenía un cuerpo resucitado. El cuerpo no se quedó en la tumba. Jesús tenía un cuerpo resucitado y apareció dentro de ellos. Y mientras hablaba, dijo, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Y cuando usa la palabra paz, es una palabra hermosísima, que la palabra más correcta en español sería plenitud. Lo que es en hebreo shalom, en español sería plenitud. Porque la palabra shalom no solamente quiere decir paz, sino quiere decir que tengas una vida completa, que tu vida sea plena en todos los aspectos. El nombre de nuestra iglesia es plenitud, por esa palabra, por ese shalom, por esa plenitud que Cristo puede traer a nuestras vidas. Y cuando Jesús se aparece ahí en medio, dice que la plenitud de Cristo sea en ustedes, que ustedes sean plenos en todas las áreas, que sean bendecidos en cada área de su vida que lo necesiten. Por eso es tan importante encontrarnos con Jesucristo, porque solo Jesucristo puede darnos esa plenitud. Amén. Y después de eso dice: mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Reciban esa plenitud. Yo sé que tienes miedo, yo sé que estás pasando por momentos difíciles, pero que la plenitud de Dios te acompañe siempre. Que aún en el momento más difícil, Cristo vaya contigo. Mi hermano, no quiere decir, la situación no cambió. Era una situación todavía de peligro, de persecución. Acababan de matar a su maestro. La situación no cambió. Lo que cambió fue lo que estaba sucediendo adentro de ellos. La plenitud de Cristo vino a sus corazones, a sus mentes. Y dice que se alegraron. ¿Cómo es cuando una persona se alegra? Yo me imagino ahí cuando estaban reunidos, empezaron a gritar: ¡wow, Señor, eres tú! Empezaron a aplaudir y dijeron: Señor, gracias, estás vivo. Imagínate lo que sintieron dentro de ellos. Bueno, eso es lo que tú y yo tendríamos que sentir. Nuestro Maestro resucitó. Por eso cantamos alabanzas, por eso nos gozamos. Tal vez nuestra vida no cambie como la vida de estos discípulos. Nada cambió,
Todo seguía igual. Afuera de ese pequeño lugar donde estaban reunidos, todo seguía igual. Acababan de matar al maestro y es probable que los mataran a ellos. Todo seguía igual. En cambio, la plenitud de Cristo llenó sus corazones. La plenitud de Cristo en nuestras vidas viene a transformarnos por completo. De tal manera que no transforma tal vez las circunstancias en el momento en el que lo estamos viviendo, pero podemos ser plenos en Jesucristo. Amén. La paz sea con ustedes, les dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no serán perdonados. Qué impresionante. Ahora les dio la autoridad para perdonar pecados. No sé si tú recuerdes, pero cuando Jesús sanaba a las personas, les decía: tus pecados te son perdonados. Porque no solamente se trata de la sanidad por fuera, no solamente se trata de lo que puede suceder por fuera, se trata de que cuando Jesús venció a la muerte, venció tu pecado y mi pecado, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Pero cuando viene Jesucristo, Él borra tus pecados. La Santa Cena que acabamos de tomar, eso es lo que significa. Cómo Jesús borra nuestros pecados. Señor, pero mis pecados en verdad son muchos. A veces tengo dudas sobre ti. A veces tengo miedo. A veces he hecho esto, y podríamos nombrar los peores pecados. Pero quiero decirte, no hay pecado tan grande, tan fuerte y tan difícil que la sangre de Jesucristo no lo pueda borrar. No hay ningún pecado que sea difícil para borrar. La sangre de Jesucristo borra todo pecado. Por eso dice su palabra en el libro de Isaías: aunque tus pecados fueran rojos. ¿Alguna vez te has manchado? Hoy que venimos todos de blanco, ¿alguna vez has manchado una camisa de mole? ¿Cómo queda? Que te cae así una gotita de mole y es difícil de quitar eso, ¿verdad? Y muchas veces no se puede quitar. Pero ¿qué pasa cuando viene la sangre de Jesucristo? Dice: aunque tus pecados fueran como el mole, vendrán a ser blancos como la lana. Vendrán a ser puros, vendrán a ser purificados. Esa es la gracia de Jesucristo y alcanza para todos. La gracia es suficiente para todos. Para todo aquel que quiera. No hay pecado que la gracia de Jesucristo no pueda borrar. Hemos pecado. Es más, quiero decirte algo: tú sigues viniendo a la iglesia y sigues pecando, pero quiero decirte, la sangre de Jesucristo vuelve a limpiarte y vuelve a sanarte. Y entonces, como los corintios diríamos: entonces vamos a hacer lo que sea a fin de que Cristo nos perdona. No. Pablo dice: no se trata de eso. Tenemos que aprender a honrar el sacrificio de Jesucristo. Tenemos que aprender a honrar el sacrificio de Jesucristo y vivir una vida de santificación, donde aquello que hacíamos antes estamos caminando para dejar de hacerlo. Por eso Pablo decía: el que robaba, no robe más. El que decía mentiras, ya no las diga. El que hacía daño a su prójimo, ya no lo haga. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de Jesucristo nosotros vivimos ahora vidas completamente diferentes. Amén. Mi cuarto punto el día de hoy: recibe al Espíritu Santo. Cuando Jesús se apareció ahí en medio de sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: yo los envío. Mi hermano, qué bonito es hoy domingo, celebrar el domingo de resurrección. Venimos de blanco para celebrar que Jesús resucitó. Está padrísimo. Pero mañana también tenemos que recordar que Jesús resucitó. El martes también, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, la próxima semana, el próximo mes, cada mes del año, aunque no estemos de blanco, aunque no estemos en este lugar, tenemos que recordar que Jesús resucitó. Y tú y yo somos mensajeros de ese evangelio. Jesús resucitó. Jesús no se quedó en una tumba. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al pecado. Jesús limpió mis pecados y me dio esperanza y vida eterna. Y no solo a mí, a cada persona que lo crea. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer?
dice la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús dijo, la única obra que salva al mundo, la única obra que salva al mundo es la obra de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es creer, creer. El día de hoy 12 personas decidieron bautizarse, pero el bautismo no trae salvación. Quiero decirte esto, el bautismo no trae salvación, porque si tú y yo no creemos en Jesucristo, pero decidimos bautizarnos, ese bautismo no sirve de nada. El bautismo solamente es una señal de lo que estamos creyendo en nuestro corazón. Bautizarnos es decir públicamente, yo he creído en Jesús, yo he creído en Jesús. Y ahorita tenemos bastantes testigos para que 12 hermanos y hermanas el día de hoy hagan pública su fe y digan, hoy decido bautizarme porque he decidido seguir a Jesucristo. Es por eso que como cristianos nosotros no bautizamos a los bebés, porque es demasiada responsabilidad para un bebé. Porque un bebé apenas está aprendiendo a respirar, apenas está aprendiendo a comer, apenas está aprendiendo a ir al baño. ¿Cómo le vamos a poner la responsabilidad de seguir a Jesucristo? Eso no es así. Es hasta el día que digamos públicamente, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero dar mi vida por completo por Jesús. Y cuando hacemos eso, la plenitud de Jesús llega a nuestras vidas. El Espíritu Santo está sobre nosotros y nuestras vidas son transformadas para siempre. Amén, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús?